increíble, increíble. Y no tengo edad para estas mierdas y no tengo edad para estar soñando lo que sueño cada día o esas cosas. Para empezar, el sueño real de cada noche es una mierda, me despierto cada cierto tiempo, no son pesadillas recurrentes, sino son sueños sin sentido ninguno, entonces mi cuerpo detecta que es un sueño y se despierta. El último que recuerdo así por encima, ¿vale? Fue el del mallorquín que quería llegar a su casa en coche. Sí, era muy simpático, todo lo que vosotros queráis, pero un mallorquín que quería ir a su casa. Y eso ya dijo mi cuerpo que no, entonces me desperté y ya toma por culo todo, la bicicleta, la realidad y todo. Es una pasada. Pero bueno, para sueños ya fuera de lo normal, tenemos a Correos, que es una pasada. Pero antes de continuar, ¿vale? Quiero deciros que tenéis en el canal de iVoox y de YouTube varios vídeos sobre la serie de Anillos de Poder y no vamos a olvidarnos del trabajo, seamos sinceros, no nos vamos a olvidar de esta maravilla de trabajo. A lo que vamos. Hoy he vuelto a trabajar, hoy he vuelto de vacaciones, me he metido directamente al currele y me encuentro una oficina que, hostia puta, qué oficina, nenes, qué oficina. No tiene la culpa, vamos a dejar claro las cosas, no tiene la culpa ni el Gallego ni el Ferran, tiene la culpa la Ruth. Lo que pasa que al día de hoy, esta mañana, han llegado a la conclusión de que la mierda que hay en Correos, la basura que hay en Correos, la manera de organizar que hay en Correos, todo lo que hay en Correos es acojonante. Está haciendo buena a la Ruth. Está haciendo que le perdonemos todo a la Ruth, porque si yo tengo estos problemas, el Ferran tiene esos problemas, imagínate qué problemas debe tener la Ruth. No lo acepto, lo siento, no lo acepto. Hoy me he levantado con ganas de ir a trabajar, saber qué pasaba. He tenido que aguantar a una compañera de trabajo bastante. Luego tenía que ir a la oficina como siempre. Allí me he encontrado un percal que, bueno, ya me lo esperaba. Me esperaba encontrar peor. No te voy a engañar, me esperaba encontrar todavía peor. Se ha solucionado, está todo más o menos en regla. Dile manipulado. Pero bueno, está lo que tiene que estar. Mañana tengo que terminar aquello que un día se empezó, que me va a costar mucho. Pero bueno, vamos a ir haciendo. Luego te enteras de varias cositas que ya llegaremos al caso y luego te llega un correo súper majo él de que quieren hacerte una entrevista online. Y he dicho que sí. Finalmente, quiero hacer una puta entrevista online. Me da igual, quiero hacer una entrevista online. Mi ilusión es llevar a Ruth a turno de tarde, turno de noche en la CTA. Vaya, mi puta ilusión. No te lo puedes imaginar. Mi puta ilusión es esa. Mi necesidad de servicio, enviarla para aquí. Tengo ganas de verdad. Te lo juro, ganas de verdad de enviarla para aquí. ¿Voy a ser el malo? Bueno, seamos hermanos. ¿Vamos a ser los buenos? Seamos los buenos. Pero que no me quiten la ilusión. Ya me la han quitado bastante las crónicas deportivas y las crónicas judiciales, como decíamos antes, para que ahora me las quiten. Tengo ganas. Sí. Tengo 46 años, todavía soy relativamente joven, tirando ya viejerial de mierda, pero relativamente joven como para hacerlo. Cambiar de dirección y volver otra vez a Hostalet, me da igual, volver, subir, bajar y poner a la ruta a trabajar de verdad. Sí. Tengo derecho. Sí, tengo el mismo derecho a decirte hola que el mismo derecho a decirte vete a tomar por el culo, hijo de la grandísima puta. Eso sí, no porque X
¿vale? Tenga que aceptar tus tonterías. No. Es lo que hay y ya está. Acéptalo tú. Estoy cansado de justificar lo bien que trabajamos, ¿vale? Y ya está. Espero a ver qué me cuentan, qué me dicen y qué me dejan de hacer en esa entrevista, ¿vale? Porque me apetece cambiar de división, me apetece subir, me apetece bajar, me apetece meter a Ruth en el turno de tarde de la CTA. No me quiere despedir. No, despedir sería lo fácil. Es fácil. Lo complicado, lo difícil es trabajarlo, macabielicarlo, trabajarlo, pensarlo, buscar la manera y meter en el turno de tarde. Tranquilamente, no hay problema, no hay ningún problema. Turno de tarde en la CTA. Van a sin contar que por el medio, limpiaríamos todo lo que sería Vic, Centellas, hasta Igafreda. Limpiaríamos. Claro, y si me dejaran, limpiaríamos. Vaya, se limpiaríamos. No tengo amigos. Y no tendría amigos. Limpiar. ¿Lo vamos a hacer? No lo sé. ¿No vamos a conseguir? Tampoco lo sé. Pero se puede conseguir. Claro, se puede conseguir, se puede hacer. Lógicamente, todo es posible. Todo. Son crónicas. ¿Crónicas que eran judiciales? A ver, creo. Crónicas postales. Crónicas postales. Tanto tiempo que no chupaba. Que bueno. Ya era difícil superar la línea roja que abandonamos, pues ahora es superior. Así que bueno. Mañana viene un chico nuevo. Chico nuevo en la oficina. A ver cómo es. No sé. Ya veremos. Pero bueno. No sé dónde tiene la furgoneta, tampoco sé dónde está nada, así que no pasa nada. ¿Qué más? Para crónicas judiciales, ¿cómo se llama? Crónicas deportivas. Flipas mandarinas, lo que me toca, lo que me han dicho y me han hecho hoy. Van a abierto un grupo, un canal, yo creo que es un canal del judo, donde han montado grupos de judo, en los cuales solamente puedes acceder a un grupo de esos 4 grupos. Tienen los huevos más grandes. Bueno, en verdad, si tienen los huevos más grandes, no son entrados todos en el planeta. ¿Sabes? Pero huevos grandes. Para montarse el cortijo dentro del cortijo. Si tú quieres montarte una reunión, la montas aparte, montas un grupo de elitistas o montas un grupito de lo que quieras y ya está, pero no tienes que montar dentro del mismo grupo un grupo de comisionados y que a ti no te metan, o un grupo de no sé qué y a ti no te metan. O sea, es a tener los huevos del tío Pago, pero muy, muy grandes para hacer eso. Que me parece casi de vergüenza. Pero nada. Volviendo al tema de crónicas deportivas, te dije hace poco, porque que empezaba la temporada ahora en octubre, empieza la temporada, ahora han anulado un campeonato, no preguntes por qué, han anulado uno, y ahora han montado estos grupitos, y me preguntaron si quería salir. Según todavía estaba, sí, si quería salir, y dije que no. Ahora que puedo no quiero. Ahora no quiero, no me salen los huevos salir. Me da igual, me da absolutamente igual. Ya le dije claramente a mi jefe de allí, de la federación, que dije que no quiero saber nada de la Federación Catalana de Club. No quiero saber nada, absolutamente nada. Nada de nada. Así que, si me quieres llamar bien y si no, pues está bien. No tengo nada ni a favor ni en contra y menos que me enfade con esa gente, porque en sí estoy enfadado. En sí ya estoy picado, en sí ya estoy X. Es que me cuesta este sabor tóxico, de pareja tóxica, en el cual ya no sé si dejarlo o mantenerlo. Yo quiero mantenerlo, no quiero dejarlo. Quiero ver cómo caen su propia mierda, se hunden, se van todos atados por culo. Al revés. Salen, triunfan pero yo como estar en un lado, como mercenario de mierda, soy un mercenario. No me hace graciosa por nada. Es un mercenario, es ahí al lado, apartado. Como me tienen apartado y le vendió pasar las hostias.
y ya está, no pasa nada, absolutamente nada. Tiene razón, pero bueno, es lo que hay, así que hoy unas crónicas postales de puta madre, que hacía tiempo, bueno, 15 días que no hacía ni una. Repito, tenéis cositas en el canal, si las queréis escuchar bien y si no, pues también, no hay prisa, os lo digo en serio de corazón.